Quiero decirle, hermanos, que cada uno de nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, cuando viene un próximo año, nosotros analizamos, hacemos un análisis de qué sucedió en ese año que estamos viviendo. Amén. Y hacemos un análisis de qué sucedió en los países donde nosotros vivimos. Y hacemos un análisis de qué sucedió en el mundo. Porque las personas, los seres humanos, los hombres, la creación de Dios, ¿ok? Tenemos algo que es un poder que podemos hacer un análisis de nuestras vidas, ¿ve? Y cuando nosotros nos sentamos y analizamos esos, no todas las cosas concuerdan a nuestra vida personal. Pero nos damos cuenta que ha habido escasez, pero ha habido abundancia. Que ha habido vida, otros han muerto. Y que ha habido muchas circunstancias en nuestras vidas que quizás no van acorde a lo que nosotros queremos que suceda en nuestra vida. Pero quiero decirle, hermano, que Dios, desde el pleno momento que cada uno de nosotros aceptó a Cristo como su Salvador, el Señor jamás nos ha desamparado. Y jamás nos ha de desamparar. Amén. Y eso es una promesa que tenemos y nosotros nos agarramos de esa promesa. Y cuando nosotros hacemos ese análisis, hacemos un análisis y vemos que hay éxitos y hay fracasos, como le decía. Hay abundancia y hay escasez. Hay salud y otros tenían enfermedad. Hay victorias, pero también hay derrotas. Hay guerras, pero también hay paz. Hay unidad, pero también hay desunión. Hay vida y también hay muerte. Pero ¿quién de nosotros que hemos conocido el Evangelio no sabemos que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito para mostrarnos, para enseñarnos, pero sobre todo ¿para qué? Para capacitarnos. Recientemente, el día de ayer, yo hablé con un hermano que no asiste a esta congregación, pero es nuestro hermano en Cristo. Oramos por su padre que está en Brasil. Le pedimos al Señor que lo sanase del cáncer, pero no fue la voluntad del Señor que a ese varón se sanase. Y el hombre murió recientemente el día de ayer. ¿Cuál fue mi función como cristiano? No como pastor, sino como cristiano, como cada uno de nosotros. Lo llamé, oré por él, lloré con él. Porque el sentir del cristiano, hermanos, hemos perdido una visión que el sentir del cristiano, el dolor de su hermano es mi dolor. Y la necesidad de su hermano es mi necesidad. Y muchas veces nosotros nos hemos movido en un ámbito, o nos hemos movido en un mover que hemos perdido la percepción, hemos perdido la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vemos un hermano en necesidad, hermanos. Y decimos, sí, está en necesidad, pero no movemos un dedo para cubrir su necesidad. Ni aunque sea abrimos la boca para decirle quizás a un hermano que tenga una condición económica más abundante, decirle, vamos a ver cómo podemos ayudar a ese hermano. Nos hemos encerrado en un evangelio de egoísmo. Y tenemos que este próximo año cambiar nuestra visión, hermano. Porque cuando nosotros no hacemos y no operamos como dice el evangelio, lo único que hacemos es restringir las bendiciones que tenemos a nuestra vida. Somos un pueblo de Dios y lo único que nos marca y nos enseña que somos cristianos, hermano, es algo que se llama el amor por el prójimo. Ese es el cristianismo. El cristianismo es el sentir, es el dolor, es el todo de por tu hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo fui a preparar esta prédica, siempre que voy a preparar una prédica, le digo, Señor, dame una palabra que primeramente me edifique a mí. Porque si me edifica a mí, la palabra que va a salir de mi boca va a tener una unción que ustedes la van a recibir. Y la iglesia no es un lugar de religión, como siempre yo le muestro a las personas, es un lugar donde nosotros llegamos a instruirnos por la palabra, a capacitarnos para poder hacer frente a las adversidades que nos va a presentar la vida en este próximo año. Ese es el propósito del hombre y de la mujer que vienen a una iglesia. El resto, el hombre lo maneja a una manera, a la manera que él quiere para someter al hombre. Pero la palabra dice, reuníos y aprended de esta palabra santa que va a ser la que va a transformar nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que nos va a salvar. No nos va a salvar, hermano, este próximo año la iglesia. No nos va a salvar un curso teológico que agarremos. No nos va a salvar una buena obra que hagamos tampoco. ¿Ok? No nos va a salvar a nosotros que cojamos parte de nuestro capital y nos vayamos a un país y en ese país demos toda nuestra riqueza. Eso no nos va a salvar. Nos va a salvar cuando nosotros nos capacitamos y entendemos esto y vivimos acorde a lo que dice en esta palabra. Y eso es lo más duro que tiene el ser humano. Pero Dios no nos falla. Dios no nos falla. Dios es un Dios de misericordia. Si no fuese por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros pudiésemos alcanzar la vida eterna ni el plan de salvación. Amén. Por eso yo lo voy a invitar, hermano, que vayamos al Salmo 136. Y habla, este salmo me llena. ¿Saben por qué, hermano? Porque la misericordia de Dios es desde ahora y para siempre.
No nos va a desamparar el Señor. Nosotros muchas veces nos preocupamos por qué ha de suceder el próximo año. ¿No verdad? Nos hacemos metas, ¿no verdad? Creamos en nuestra capacidad humana planes para que el próximo año, si este año ha sido un año de escasez, que el próximo año sea un año de más abundancia. Si nuestro negocio no se ha manejado de una manera correcta este año, nosotros hacemos planes y decimos, vamos a ver si el próximo año establecemos nuevas formas de trabajo para nosotros poder hacer crecer nuestro negocio. Y es así, todo lo hacemos. Si hemos tenido una relación matrimonial que no ha sido, como dice la palabra, buscamos la forma, si percibimos la voz de Dios, buscamos la forma de cómo ser mejores esposos o viceversa, esposas mejores esposas. Ese es el plan que tenemos nosotros. Pero Dios nunca nos ha fallado. Amén. Y Dios solamente quiere que el pueblo de hoy, cuando usted salga de este lugar, usted entienda que tiene que ser perceptivo, tiene que ser absorbedor de la palabra de Dios. Si usted lo hace como de los hermanos que dijeron anteriormente, cuando las alabanzas fluyeron, cuando el hermano Ramiro trajo la palabra, cuando el hermano José trajo la palabra, cuando mi esposa trajo la palabra, la prédica estaba dada. Estaba dada. Yo simplemente lo que vengo a hacer ahora es a reafirmar, lo que el Espíritu Santo ya nos mostró a cada uno de nosotros. Porque mientras que la alabanza fluía, el Espíritu Santo me tocó y me quebrantó. Porque esas alabanzas son para el Señor y traen una palabra que penetra en tu vida y tiene que quebrantarte si estás receptivo a la voz del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 136, hermanos, habla de la misericordia, pero antes de ir y entrar dentro de ese Salmo, quiero explicarle, hermano, qué quiere decir la palabra misericordia. Porque aplicamos la palabra misericordia y muchas veces no tenemos el conocimiento total de la definición. El Evangelio es de definir un versículo bíblico, y dice la palabra de meditar. Y cuando uno medita en el Evangelio, no es leer y pasarle por arriba a lo que tú lees, sino es coger un versículo, leerlo y analizarlo en tu mente y volverlo a analizar y volverlo a analizar. Cuando tú haces ese tipo de meditación en la palabra de Dios, Dios se te revela. Y lo que tú no habías entendido hasta el día de hoy, el Señor te lo muestra. Y la palabra, el significado de misericordia, que dice virtud que inclina a compadecerse, perdonar o solucionar las miserias ajenas y tener piedad. Miren lo que son las misericordias de Dios. Dice compadecerse, perdonar y solucionar las miserias. Nosotros sin Dios, hermano, estamos en miseria. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted se levanta en la mañana, el primer respirar es un regalo de Dios. Cuando usted abre su refrigerador y usted ve que lo tiene lleno de alimentos, usted piensa es porque usted trabajó. No, usted le está debiendo a Dios porque Dios le dio la salud a usted para usted poder producir y llenar ese refrigerador. Y nos olvidamos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y nos llenamos el estómago físico y nos olvidamos de llenar el estómago espiritual. Amén. Y entonces Dios es un Dios de misericordia y nos enseña a través de este salmo que no hay nada que se mueva en esta tierra, ni nada que sucede en su vida, ni en mi vida, que no esté bajo su cobertura. Cuando las personas dicen Dios está al control, verdaderamente Dios está al control. Usted no está en este día aquí, porque usted llegó. Usted está en este día aquí porque la misericordia de Dios le permitió que usted se montase en ese carro y llegase a este lugar, porque muchos se montan en el carro para llegar a la iglesia y en el camino quedan. Hombres y mujeres de Dios. Por eso el Señor siempre nos dice, tenemos que estar preparados. Ayer yo vi una película con mi esposa de un mensaje que me impactó. Un hombre que no conocía del Evangelio, por una falta de comunicación matrimonial, el hombre se ve envuelto en una infidelidad. Y en el momento de la infidelidad que salen del hotel, vienen unos asaltantes a robarle y matan al hombre y a la esposa, y a la mujer que estaba siendo infiel con el hombre. El mensaje de aquello fue que aquel hombre, se le había dado la oportunidad de recibir a Cristo, pero nunca lo hizo. Y él pensaba que en ese momento de su vida, estaba pasando el mejor momento. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo que al hombre, cuando le dicen que es pecado, quizás muchas veces nosotros el pecado nos gusta. El pecado atrae al hombre, porque carnalmente somos. Y quizás él estaba viviendo un momento con aquella mujer, un momento que él decía que él estaba en la gloria.
Amén. Pero perdió la vida. Pero la misericordia de Dios le permitió a ese hombre que aquel primer hombre que llegó, cuando le dan los tiros a socorrerlo, era un hombre de Cristo. Y el hombre se arrodilló y le dio una palabra al hombre en ese último momento. No dice la película, pero el mensaje es que el hombre tiene una chapa en la mano que le arranca al hombre cuando está muriendo y decía Jesús. Aleluya. Dios nos da una oportunidad a cada uno de nosotros en este día, para este próximo año, porque el próximo año faltan días, pero tu día final tú no sabes si es hoy, si es el próximo minuto. Y Dios siempre motiva y le enseña al pueblo que hay un arrepentimiento que el hombre necesita hacer, necesita confesar, necesita transmitir y poner a Cristo y a Dios como su Señor y Salvador, y después el resto, hermano, Dios lo maneja todo. Vamos a ir, ¿qué dice el Salmo 136, hermano? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra, hermana, dice, alabad a Jehová. Quiero que se enfoquen en esto, dice, porque Él es ¿qué? Bueno. No hay nadie que tenga la capacidad de llamarse bueno en la tierra. Lo dijo Jesús. El único bueno es el Señor, es Jehová de los ejércitos. Dice, alabarlo, ¿por qué? Porque es bueno. Dice, ¿qué dice? Sigue diciendo, porque para siempre es su misericordia. Eso es para siempre, desde el momento, hermanos, que usted hizo esa confesión de fe, la misericordia de Dios está sobre su vida. Y yo creo que este próximo año nosotros solamente tenemos que decirle al Señor, gracias por tu misericordia. Porque si estamos bajo la misericordia de Dios, lo que sucede el próximo año no nos tiene que preocupar. Si vienen hambrunas, si vienen guerras, si vienen tribulaciones, si vienen necesidades, la misericordia de Dios va a estar sobre nuestra vida. Qué palabra tan poderosa que nosotros tenemos, que podemos recibir, que nos va a fortalecer a nosotros y nos va a enseñar que podemos caminar, hermano, todo el tiempo en fe. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al Señor, aprendí algo que me enseñó un pastor una vez, al Señor de los señores. Al Señor de los señores. No hay nadie mayor que Dios. Ni el señor presidente, ni el señor diputado, ni el señor que le rendimos pleitesía muchas veces más que a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Si pasa el presidente Obama, hermano, se paran las personas en la calle. Ahí va el presidente Obama. Y si el presidente Obama le hace una cita, usted va a ir y se va a sentar en la Casa Oval. Y va a decir orgullosamente a todo el mundo, yo estuve en la casa del presidente y me senté y hablé con el presidente. Pero tienes a Cristo en tu corazón, le has dicho a la persona, yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. La semana pasada yo estaba haciendo una tienda, un Lowe's, en el trabajo que yo hago, y había una señora que vende hot dog, y yo de verla a ella, de verle su figura, yo sé que Cristo está alejado de ella, pero Dios tiene una misericordia grande. Y yo donde quiera que me muevo, yo pongo mis emisoras cristianas. Cuando estoy en la calle las pongo en inglés. Porque una palabra a cualquier persona lo toca. Y la mujer pasó y volvió a pasar y una pasó y me dijo muy vulgarmente, apaga eso y pon rock and roll. Y yo, como Dios me da sabiduría y el que tiene a Cristo tiene que ser amor, amén, le dije, hermana. No le dije mujer, le dije sister. Esa es la palabra de Dios. I'm a pastor. Y cuando le dije eso, dice, oh no, mis hijos son cristianos. Mis hijos no se comen una comida si no le oran a Dios. Y conocen la Biblia y conocen la palabra. Y yo le dije, gloria a Dios, hermana, ¿y por qué usted se ha alejado de Cristo? Me dice, yo no estoy lejos. Le digo, usted está lejos porque el alimento que le está dando la palabra, usted no lo quiere. Se cayó la boca. No le hablé mal, pero esa palabra que yo puse en la radio sirvió para refrescarle a ella que hay un Dios que es misericordioso, porque esa misericordia es también para sus hijos, pero también para ella. Amén. Es el propósito de Dios que llevemos enarbolado todo el tiempo la bandera de Cristo, no de religión, no de condenación, ¿ok? No de decir que yo soy cristiano y tú estás perdido, no, de llevar el propósito de Dios, evangelizar a cada persona que se te ponga a ti al lado. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana?
Al único que hace grandes maravillas. Al único que hace grandes maravillas. ¿Qué maravilla más grande ha hecho Dios en mi vida? Que sacarme del alcoholismo, de la drogadicción, de sacarme de ser un adúltero. ¿Qué más ha hecho Dios en mi vida? Y aparte de eso me dio un plan de salvación. Yo sé que eso es en mi vida nada más. En mi vida. Lo confieso y lo digo. Sin ningún tipo de temor. Porque si en la iglesia, que siempre lo he dicho, cuando el Señor me llamó, yo se lo dije a mi esposa, voy a predicar un evangelio que las personas los entiendan. Porque si yo me paro en el púlpito y yo me visto de santidad, hermano, ustedes se van a sentir culpables. Pero si ustedes dicen, el pastor de la iglesia era tremendo borracho, tremendo drogadicto, ladrón, sinvergüenza y todas las cosas, te van a decir, Dios existe. Confiesa con tu boca. Tienen pecado muchas veces el hombre guardado en su corazón y no glorifican a Dios porque no tienen el valor, porque todavía no han sido tocados por el Espíritu Santo. Ese es el testimonio que salva al hombre y que te salva a ti y salva al que está al lado tuyo. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Es que dice la palabra que para siempre, lo reitera, lo dice y lo vuelve a decir, y el Señor te está diciendo en el día de hoy, porque para siempre es su misericordia, pero para aquellos que han entendido el Evangelio. Dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que se señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Un momentico, hermana. El hombre, Dios crea todo, el hombre lo pone en el lugar donde tiene que ponerlo, pero el hombre no entiende el propósito de Dios todavía. Y entonces tiene que venir un pueblo esclavo y ver las misericordias de Dios físicamente. Dice, ¿qué dice de Egipto, hermana? Él hirió a Egipto y a sus primogénitos. Hizo grandes cosas para que el pueblo de Dios viese las misericordias de Dios de sacarlo de esclavitud a libertad. Dios nos sacó de esclavitud a libertad. Somos libres en Cristo Jesús. No tenemos más atadura. No tenemos nada a nosotros, en la vida de nosotros que nos impida seguir caminando al propósito de Dios. Nada. Somos libres. Amén. Y esa libertad tenemos que saberla aprovechar y gozarnos, porque cuando nos envolvemos, ¿ok?, en nuestras vidas, en dogmas, en estilos de hombre, impedimos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Eres libre de profesar la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre ¿qué dice la palabra, es su hermano? misericordia. Cuando yo escucho el mar rojo, hermano, yo siempre le pido al Señor que ese momento sea una réplica en el pueblo, que no sea un mar rojo, pero que nos enseñe cuántas veces Dios ha abierto ese mar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces te has visto que has llegado al punto de tu vida que has llegado y te encuentras un mar al frente y tu condición y tu situación y mi situación? Cuando digo ustedes, estoy hablando de mí primeramente. Y mi situación ha llegado al punto donde yo digo, ya Señor, no puedo más. Y automáticamente el Señor te dice, dale con la vara y abre que el mar se te va a abrir. Y se abre. Se abre, hermano. Nosotros nos hemos cansado, Dios nos ha dado tanto a nosotros en este año. Nos ha dado tanto en este año que si nosotros nos ponemos y cogemos una libreta y empezamos a escribir todos los beneficios y todas las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida, la llenamos. Pero todavía queremos ver un poquito más. Y todavía entonces nos preparamos para el 2014 y decimos, Señor, lo que me diste este año no es suficiente. Yo quiero un poquito más. Pero el Señor te dice en esta mañana que el Señor lo único que quiere en la vida mía y en tu vida es que te sometas a Dios. Cuando yo aprendí, hermanos, que cuando uno se somete a Dios, cuando tú le crees a Dios, tú no tienes que hacer nada. Él te va llevando. Él te va llevando. Las personas que pertenecen a esta iglesia, las personas que han visto cómo esta iglesia se ha ido moviendo, han visto cómo Dios obra cuando tú le crees al Señor. Porque comenzamos de la nada y Dios ha ido añadiendo personas con el deseo
de que la obra crezca. Pero para que esas personas se conecten en esta iglesia, para que las personas lleguen y se sienten, tiene que haber en el grupo de la iglesia un amor genuino que las personas lo perciban. Y ese es el evangelio, de que usted llegue y usted se siente en ese lugar y usted se dé cuenta primeramente físicamente que ninguno de los que estamos aquí andamos en falsedad. Y que lo que hablamos de nuestra boca, lo hablamos verdaderamente con un corazón arrepentido. Porque yo como pastor de la iglesia, no le permito a ningún hermano, ningún tipo de comentarios de otro hermano, si no es para edificar. Usted viene y me dice a mí que la hermanita tiene una falta, ¿ok? Yo me siento y le digo, vamos a edificarla primeramente. No vamos a convertir nosotros en carne de desgarrarnos unos a los otros cuando somos un pueblo que tenemos que ser un pueblo de amor y de unidad. Y eso es lo que las personas han ido viendo en este lugar. Y por eso las personas llegan y se sientan y se dan cuenta que somos transparentes. Tenemos cosas que arreglar. Tenemos defectos también. Pero nos movemos en el mover de que somos un pueblo que caminamos, ¿qué? En amor. Y el amor dice que rompe, ¿qué? Todo yugo y todo se puede en Cristo que nos fortalece. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? E hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué quiere decir la palabra, hermano? Nos está diciendo que bajo la cobertura de Dios, todo está hecho un solo paquete. Quiere decir que la misericordia de Dios está hecho completamente bajo cualquier condición de nuestra vida. Amén. Pero Dios también, ¿ok?, nos ha perdonado. ¿Saben qué? Romanos 5, hermanos. Romanos 5, del 6 al 11. La misericordia de Dios también, hermanos, nos ha hecho, ¿qué nos ha hecho a nosotros? Nos ha perdonado. ¿Qué dice la palabra, hermana? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, hermano, un momentico, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué dice el Señor? El Señor, aparte de ser misericordioso, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Ok? Y nos ha perdonado. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice la palabra, hermana? Dice el Señor que aún siendo pecadores, le está hablando a un pueblo, ¿ok?, que ha conocido al Señor. Dice que aún siendo pecadores, ¿ok?, Cristo murió por nosotros. Nosotros hemos aceptado al Señor, pero dice la palabra, nos enseña claramente que nosotros cometemos pecado. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de cometer pecados. A diario cometemos errores, ¿ok? Y si el Señor lo único que quiere es mostrarnos a través de la palabra que esos errores que nosotros cometemos, si nosotros nos arrepentimos, automáticamente nosotros pasamos a un próximo nivel. Pero ¿qué hace el maligno? Cuando nosotros cometemos un error, lo primero que viene es que nos dice, ¿ok?, que ya por ese error que cometimos ya nosotros no servimos, que ya no podemos ser efectivos en la mano de Dios. Amén. Y dice el Señor, dice que ¿qué? Dice que Cristo murió, ¿por quién? Por ti y por mí. En la misericordia de Dios está también el plan establecido de que Dios, ¿qué hizo? Nos dio una vida eterna y Él pelea por cada uno de nosotros. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Porque siendo enemigos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Por quién fuimos reconciliados, hermana? Por la muerte de su Hijo. Si nosotros hemos sido reconciliados por Cristo Jesús, ¿qué vamos a temer nosotros a este próximo año que ha de venir? Somos parte, ¿ok? Somos hechura, somos, porque cuando nosotros venimos a Cristo, dice la palabra que Él nos hace, ¿qué? Nuevos. ¿Ok? Nosotros este próximo año que ha de venir, 2014, si nosotros comenzamos este año diciéndole, Señor, gracias por lo que ya me has dado, gracias Padre Santo por lo que ya tú has hecho, comenzamos a establecer y a pactar y a fortalecer una palabra profética que está dada al pueblo. ¿Ok? Porque si cuando tú a una persona le va a hacer un regalo, si usted sabe que la persona le va a hacer el regalo, y usted viene antes que la persona le haga el regalo y le diga, gracias hermana Lisa, por ese regalo que usted me va a hacer. ¿Cómo se debe sentir esa hermana si aún ella todavía no lo ha dicho? Se siente obligada que si ella no lo iba a hacer, ahora sí se lo va a dar. No sé si entienden ustedes, hermano. Si la hermana tiene un regalo para hacerle a usted, y usted en su espíritu discierne que la hermana le va a hacer un regalo porque ha entendido su necesidad, y usted llega y le dice, hermana, gracias por ese regalo. Le ganó la batalla porque ella ya sabe que el regalo que ella tiene, usted sabe que lo tenía. Así mismo escrito con nosotros. Si Él tiene ese paquete y Él dice que te va a dar salud, que te va a dar abundancia, que te va a dar paz en tu hogar, y tú le dices, Señor, gracias por eso, Él se acuerda del pacto que hizo contigo y dice, si verdaderamente yo lo pacté y no soy hombre para mentir, yo lo tengo que cumplir. Y lo cumple, y abres un 2014, y cuando entras el 2014, si tuviste escasez, el Señor comienza mostrándote su abundancia. Y si estabas enfermo, el Señor en ese proceso te sana para que tú testifiques con tu boca lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. Por eso el pueblo de Dios debe caminar todo el tiempo. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor, es acordarnos de su misericordia y gratificar lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Que sigue diciendo la palabra, hermana. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué linda es la reconciliación del hombre y la mujer. Ustedes no saben que en nuestra condición humana, los matrimonios que alguna vez han peleado, porque yo sé que ningún matrimonio de esta iglesia ha peleado aquí. El único que ha peleado en el matrimonio ha sido yo con mi esposa. Pero como para que ustedes entiendan esa parte, qué linda es la reconciliación en un matrimonio. El hombre y la mujer tienen una pelea y llevan 2 días de pelea. Y en ese proceso se reconcilian y se levanta la vieja y le hace una comida especial al hombre. Y el hombre va para la tienda y le compra un regalito y se lo trae a la señora. Y reviven lo que estaba muerto. Reviven lo que estaba muerto porque se han reconciliado. Dios quiere que su pueblo se reconcilie con Él. Dios quiere que tú le digas, no importando mi condición, Señor, vengo delante de tu presencia y te digo que este próximo año estoy dispuesta, ¿ok?, a derramarme delante de ti para que seas tú el que coja el timón de mi barco. Porque hasta el día de hoy, en el año 2013, yo timoneaba mi propio barco y muchas veces me encallé. Y muchas veces la brújula se me echó a perder y perdí la dirección. ¿O no ha sucedido eso en nuestras vidas? Pero cuando tú dejas que Dios sea el piloto, no el copiloto, porque hay personas que ponen en un carro, Cristo es mi copiloto. ¿No lo han visto por ahí en stickers? Cristo es mi copiloto. Están equivocados, porque el copiloto hace lo que el piloto dice. Pero cuando tú pongas en un sticker, Cristo es mi piloto, entonces tú dices, esa nave va en buena dirección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben qué? También nos da fortaleza y nos renueva. Vamos a ir, hermanos, al libro de 2 de Corintios 4. 2 de Corintios 4. Y vamos a leer del 16, hermano. Del 16 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén, hermano. Lo importante es que cada uno lea lo que está establecido. ¿Qué dice la palabra, hermanita? Por tanto, no desmayemos. Dice la palabra, por tanto, ¿qué dice, hermana Isel? No desmayemos. No desmayemos. Cuando usted está haciendo una carrera y usted está a falta de fuerzas, usted llega a un momento que usted siente que va a desmayar. Los corredores que corren largas distancias se entrenan por 1 año para correr un maratón. Amén. Pero en el último momento ellos van ya que se va gastando todas sus calorías. Y usted ha visto que llegan a la pista y llegan, pero llegan. Todos los que corren maratón no se quedan en el camino.
aunque lleguen en la posición 25, tienen que llegar a la meta. Y esa es la base del cristiano en la carrera que estamos corriendo, ¿ok? Muchas veces nos falta la fuerza y muchas veces pensamos que no vamos a llegar, pero el Señor todos los días nos da fuerzas nuevas. Y este año, el 2013, Él nos dio fuerzas para que llegásemos al 2013, pero el 2014, si hemos caminado como Él dice, Él nos va a dar una doble porción de fuerza para que hagamos un poquito más. Amén. Hemos trabajado duro para la iglesia, pero este año Dios nos va a dar fortaleza para que hagamos un poco más en este año. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Espérese un momentico, hermana. Ustedes se van a reír conmigo, hermano. Nosotros comenzamos este ministerio hace unos cuantos años y yo miro fotos mías desde cuando yo comencé ahora y me he desgastado, hermano. Le voy a decir por qué me he desgastado, porque uno apenas casi duerme. Tengo un trabajo que me levanto a las 4 de la mañana y llego a mi casa a las 5 de la tarde. Y tengo que trabajar entonces en la iglesia. Y ver que todo funciona aquí, pero gracias a Dios que Dios ha dado una iglesia de hermanos que también trabajan. Y no hemos visto mucho de la iglesia desgastado. Y el hermano mío carnal, mi hermano de sangre, a veces me dice, coño chico, pero te han caído como 10 años arriba. Pero este cuerpo no es el que vale. Si usted se fija en que le salieron arrugas, en que la cara se ha avejentado, no se fije en eso, porque dice la palabra que cuando nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, vamos a ser ¿qué? Glorificados en un cuerpo nuevo. Y ahora tengo que tomar Tylenol para los dolores, pero en ese tiempo no lo voy a tomar. Mi plan y mi propósito es de que cada persona que se siente aquí, o que cada persona que yo conozca, pueda edificar una vida que le permita a nosotros, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, un día estar en la presencia del Señor. A eso es lo que Dios me llamó. Dios no me dijo a mí que me iba a dar juventud. Dios me dijo a mí, el apóstol Pablo decía, claramente decía, he corrido la gran carrera. Hermano, y quiero decirle, no sé cuántos en este lugar han sentido en su corazón un día que tienen un llamado pastoral. No sé cuántos, porque sé que aquí los hay. Pero le voy a decir, hermano, el día que usted lo diga, átese el cinto. Pero bien fuerte. ¿Ok? Y llénese de la palabra, porque después que usted ponga los pies en eso, hermano, usted va a conocer lo que es trabajar para el evangelio. La gente piensa que un pastorado, que un liderazgo en una iglesia es pan comido, hermano. Pregúntele a los líderes de la iglesia. Pregúntele para que usted vea cómo hay que trabajar para que las cosas fluyan como Dios quiere, en orden. Porque es fácil llevar una obra, ¿ok? Es fácil llevar una obra y sentarse y esperar a que lo que Dios haga. No, cuando el Señor lo llama, el Señor lo va capacitando y le va poniendo personas para que la obra fluya. Amén. Pero usted tiene un principio de liderazgo que tiene que operar en su vida primero. Porque si cuando viene la prédica aquí yo me aparezco a las 11 menos 5, ¿dónde está mi liderazgo? Amén. Hoy me tocó porque Pastor May y la hermana Mary están de vacaciones, muchos hermanos, y los grupos de alabanza, enseguida yo cogí el teléfono y le digo, hermana Lisa, temprano. ¿Por qué? Porque queremos que todo fluya. Hermano Isel, todos tenemos, porque somos un equipo de trabajo, ¿ok? Y entonces la iglesia tiene que fluir de esa manera, tiene que haber un compromiso en el hombre y la mujer de Dios, no importa que usted esté cansado. Amén. No importa que usted esté cansado, usted está trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. El día que usted trabaje con un corazón agradecido a Dios, yo le aseguro a cada uno que está aquí que va a ver la mano de Dios. Yo he visto tantas cosas que Dios ha hecho conmigo en este año, que un día se lo voy a testificar, pero tienen que estar preparados primero. Quiero preparar al pueblo para cuando yo le testimonio lo que Dios ha hecho conmigo en este año, usted va a decir, verdaderamente Dios existe. En mi vida personal, en mi vida espiritual, en todo mi mover, porque le he creído a Dios. Y el Señor ha visto que estoy cansado. Y el Señor ha visto que me agoto. Y el Señor ha visto que cuando tú vienes aquí, el Señor te llama a ti con un propósito, te llama para que tú lleves las cargas de tu hermano. Y entonces tú estás acostado y tú estás pensando en la necesidad de tu hermano. Ese es el evangelio. ¿Y qué dice diciendo la palabra, hermano? Porque esta leve tribulación momentánea... ¿Esta qué, hermana? Leve tribulación momentánea. ¿Por qué le dice leve tribulación momentánea? Muchas veces nosotros decimos, pero es que llevo 2 años, es que llevo 3 años. Porque el tiempo del hombre en la tierra es corto, pero la eternidad es para siempre. Por eso el Señor dice que está leve. No quiere decir que tu tiempo de tribulación se acorta. Quiere decir que es leve porque tu tiempo de vida, si tú lo haces comparable con lo que Dios tiene para ti, es nada. Es nada. Porque es corto. 120 años vivirá el hombre. Y dice que entonces en Cristo vamos a vivir eternamente. Tienes la oportunidad hoy de tú aceptar en el día de hoy que verdaderamente vas a vivir esa eternidad con el Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana?
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. ¿Un qué? Pero ese peso de gloria, hermanicel, hermanos, ese peso de gloria no es el peso de las cargas que tenemos nosotros cuando vinimos antes de conocer a Cristo. Porque siempre le he predicado a la iglesia que cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú vienes con tu maletín familiar y cada persona te echó en ese maletín sus costumbres, sus principios, su forma de vivir y tú lo cargaste. Y cuando Cristo viene y se te revela, tú quieres mantenerte con los viejos rudimentos que te enseñaron a ti tus padres. Y no quieres quitarte esa mochila y ponerte la mochila del Evangelio. Cuando tú te pones la mochila del Evangelio, todas esas formas en que te criaron, en que nos enseñaron que eran formas incorrectas porque no tenían principios bíblicos, ¿ok? Nos impiden a nosotros, ¿ok? Rebeldía. El pueblo de Dios acepta a Cristo como su Salvador y se mantienen rebeldes. ¿Cuándo tú te das cuenta que es rebeldía? Cuando tú como persona, como hermano, como una persona que quieres instruir a una persona, tú le dices a la persona la verdad en su cara y se pone brava. Yo no te estoy diciendo que tú vivas mi vida, yo te estoy diciendo que tú vivas la vida que dice la palabra. Eso es lo bueno de la Biblia, por eso yo aquí en esta iglesia no me salgo, hermanos, ni un punto, ni una coma de la palabra, para que nadie decir que el pastor falló. Si alguien dice que falló, falló la palabra, y la palabra nunca va a fallar. Amén. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Vamos a ver el próximo año, hermanos. ¿Ok? Como dice la palabra. Como las cosas que no se ven. Vamos a ver el próximo año, un año próspero para nuestra familia, un año donde nuestros familiares van a ser salvos, un año donde nuestros matrimonios van a ser restituidos, un año donde nuestra economía va a ser fortalecida, un año donde nuestra enfermedad se va a convertir en sanidad, porque es lo que no se ve. Tú no ves más allá de lo que tus ojos te enseñan, ¿ok? Pero si nos movemos en un ámbito espiritual, nos vamos a dar cuenta verdaderamente que Dios tiene todas esas cosas para nosotros. La tiene, pero no la creemos. Estamos escuchando muchas veces la prédica y no puede ser posible. No puede ser posible que termine el año pidiendo prestado para los regalos y que el próximo año yo vaya a tener abundancia. Si tú lo crees, tú lo crees. Si no lo crees, tampoco tú lo crees. Pero es mejor creer que no creer. Es mejor creer que tu situación matrimonial se va a resolver que no creerla. Porque cuando tú crees, dice que para el que cree todas las cosas, ¿qué? Todas las que son, hermanos, posibles. So, yo creo, ¿ok?, que mi vida va a tornar en la forma que Dios quiere. Que quizás yo creo que un día yo no voy a tener que trabajar un trabajo de 4 de la mañana a 5 de la tarde o a 6 de la tarde. Yo creo, y no estoy siendo, como dice el americano, greedy, yo estoy siendo una persona que yo creo que para la obra del Señor uno debe de trabajar y trabajar más tiempo que sobre tiempo. Amén. Porque muchas veces los hermanos tienen una necesidad y me impide por el tiempo, mi tiempo se recorta. Pero yo creo que un día, porque si otros lo han hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si dice la palabra que Dios te va a suplir, ¿por qué no lo voy a creer yo? Amén. Pero para que eso suceda, hermano, cada uno de los que estamos aquí en este lugar tenemos que tener el amor de Cristo. Cada uno, para que cada persona que entre a este lugar entienda el Evangelio y con ese Evangelio podamos ganar almas para Cristo. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Vamos al libro de Filipenses. Ya terminamos casi, hermano. Señor es bueno, Dios del tiempo. Filipenses 4, 6 y 7. Estamos viajando por la palabra, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermana? Filipenses 4, 6 y 7. Y dice que Dios que nos da ¿qué? Paz y nos cuida. ¿Qué sigue diciendo? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, Espérese un momentico, hermano. con acción de gracias. Espérese un momentico, hermano. Vamos a entrar en un año 2014. Entonces, ¿nos vamos a preocupar en este año? Yo creo que no. Dice la palabra, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que si tú crees que el presidente de tu país, para nosotros que somos cubanos, que ese régimen se va a acabar, no cojas un fusil, porque ya ese pueblo está adiestrado. Cae de rodillas y créele al Señor que Dios quita y pone reyes. ¿Saben por qué en Cuba no ha sucedido todavía eso, hermanos? Porque el pueblo de Dios todavía está rebelde. El pueblo de Dios está rebelde, no a un sistema,
sino a un Dios que instituyó la vida del hombre. Cuando el pueblo de Cuba, cuando el pueblo de Venezuela, cuando los pueblos que están siendo oprimidos por regímenes totalitarios entiendan que con oración se puede tumbar un régimen, no hay quien prevalezca. No hay quien prevalezca porque el pueblo de Israel no peleó con los egipcios. Solamente se sometieron y Dios ¿qué hizo? Los cruzó por el Mar Rojo, quitó y puso. Por eso le leí primeramente porque para siempre es su misericordia. Dios conoce en cada país cada opresión que hay. Y Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Simplemente el Señor nos dice, ponlo en mí. Empieza este año glorificando mi nombre, dándome gracias y espera para que tú veas lo que va a suceder. ¿Qué dice la palabra, hermana? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Reciban esa palabra, hermano. Reciban esa palabra, hermano, porque lo que estamos carentes es de paz. Porque cuando no creemos y no entendemos el Evangelio, no podemos tener paz porque todavía hay en nosotros un sentir, ¿ok?, que nos dice que las cosas no van a suceder. Pero cuando tú recibes la paz de Dios, y el Señor, tú llegas a entender esto que estamos leyendo hoy, cuando tú llegues a las 12 de la noche del día de diciembre del 2014, ahora, cuando tú llegas, tú te vas a decir, Señor, este día yo voy a poner delante de ti todas mis necesidades. Amén. Porque tú eres el dador primeramente de la vida y después el que ministra toda mi economía. Y cuando tú hagas eso, que tú lo pongas delante del Señor, tú vas a amanecer el 2014 creyendo que es un año de bendición. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Mateo 28. Mateo 28, hermano. Y ya terminamos. Mateo 28. Del 18 al 20. Y hoy es un día, hermano, donde tú y yo podemos hacer una decisión sabia. De creer o no creer. De profetizar o de no profetizar. Mateo 28 del 18 al 20. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Léame el 16 para que los hermanos entiendan. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. ¿Pero qué, hermano? Algunos dudaron. Dice la palabra que los discípulos tenemos que pasar este año, en un año que no haya duda en nuestro corazón, de ningún tipo, de que todo lo que vayamos a hacer va a ser hecho. Los discípulos que habían estado con el maestro, dice que algunos dudaban. Y la duda viene de no entender, porque cuando tú sabes que una persona te trata con amor, que es clara delante de ti, tú no dudas de la persona. Amén. Pero aquí estamos hablando en una parte espiritual. Los discípulos dudaban que si era verdaderamente Jesús. Dice, pero algunos dudaban. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Espérese un momentico. Mire lo que dice el maestro y mire lo que dice lo que nos dice el Señor a nosotros en este día. Dice, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir que si estamos bajo la cobertura, toda potestad que le ha sido dado, que le fue dado a Jesucristo, nos fue dada a nosotros. Dice la palabra, nos enseña que lo mismo que tú lo tenemos nosotros. Si hay enfermos, la potestad de sanar a un enfermo nosotros la tenemos. Amén. Si hay uno que está cargado por la palabra, tenemos potestad para librarlo en el nombre de Jesús. No en otra persona, usando el nombre de Jesús. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Espérese un momentico, hermana. Mira lo que dice la palabra. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de nosotros en este próximo año? No es crecer el negocio. No es buscar que nuestra economía mejore. Dice la palabra, id por todas las naciones, ¿ok? ¿Qué dice la palabra? Id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo de nosotros como cristianos. Cuando nosotros entramos y conocimos a Cristo, ya nosotros no tenemos que preocuparnos, hermano, por las otras cosas, porque dice que buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Si Dios ve que tú lo estás buscando y tú tienes un negocio que tú vendes pasteles, Dios va a poner la gracia y tú le vas a dar un punto a tus pasteles, que vas a vender más pasteles que la fábrica que está al lado. La gente no ha entendido eso todavía. ¿Ok? El éxito de cada hombre. Yo quisiera que ustedes hicieran un estudio, hermano, de los hombres que han sido exitosos en el mundo. Y ustedes van a ver que hay una codificación que aplica a todos igual. En este país, millonarios que ustedes no se imaginan.
le han dado la prioridad a Dios. Un día les voy a traer una prédica para que vean que ustedes se van a sorprender cómo hay hombres que son compañías multimillonarias como JCPenney, como esa compañía. Que hombres que lo único que hicieron fue aplicar el Evangelio a sus vidas y operar como el Evangelio dijo, y son compañías multimillonarias. Pero el corazón de esos hombres no está en sus millones, está en el que escucharon la voz de Dios un día y aplicaron y hicieron como Dios dice. Y eso podemos hacerlo nosotros. No hay diferencia entre nosotros o una persona que tenga un negocio próspero. Pero buscar el reino de Dios y su justicia y tú vas a ver que todo viene por añadidura. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. Espérese, hermanita. Déjeme ese parte un momentico a mí. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros hoy. Todos los días. Y todos los días es su misericordia. Y el próximo año, como estuvo el Señor contigo, va a estar contigo el próximo año. Amén. ¿Qué sigue terminando? ¿Qué dice, hermana? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el Amén. fin del mundo? ¿Cuál es el fin del mundo? El día que Cristo venga. El día que Cristo venga va a ser el día que vamos a ser levantados todos aquellos que hemos creído en Él. Hoy el Señor te da la oportunidad. Hoy el Señor te da la oportunidad. Yo creo que incline sus rostros, hermanos. Y yo quiero que cada persona en este lugar, hermano, que haya entendido este mensaje en esta mañana y que el Señor le haya hablado a su corazón y hasta el día de hoy había algo que lo tenía confundido. Todo lo que hacemos para el Evangelio, todo lo que nosotros hablamos, todo de la manera que nosotros nos movemos, es con un solo propósito, para que haya alguien, para que haya uno que entienda el Evangelio y pueda venir a un arrepentimiento. Y en esta mañana, yo le voy a pedir a cada uno de los que estamos en este lugar, que en una misma comunión, después de haber escuchado este mensaje, nos demos cuenta que vamos a enfrentar un nuevo año de éxito, un año de prosperidad, un año donde vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Pero para que cada persona que está en este lugar pueda ver las cosas que acontecen, tienen que tener una conexión directa con nuestro Dios. Tiene que haber habido un arrepentimiento, tiene que haber habido una confesión de fe. Si en esta mañana todavía tú no conoces del Señor y tú deseas y tú necesitas decir, Señor, heme aquí, yo he entendido el mensaje, yo necesito arrepentirme, yo he entendido que sin ti nada soy y yo sé que tú tienes misericordia para aquellos que te buscan en espíritu y verdad. Yo sé que tú tienes con misericordia con aquellos que te han confesado como su Salvador. Si tú no lo has hecho en esta mañana, yo te pido que ahí donde tú estás, tú repitas conmigo lo que yo voy a decir y que cada uno de los hermanos de la iglesia lo pueda hacer también. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Padre amado. Te pido, Dios amado, Señor, en esta mañana, Señor, que si hay alguien, Dios amado, Señor, que no te ha conocido y desea hacer esa confesión de fe, hoy es el día, no es mañana. Señor, estoy sentada en la rueda, esperando que me formes a tu voluntad. Oh, Señor, hay vasijas